La mayoría de los seres humanos vive dentro de un mundo construido por la mente, recuerdos, deseos, miedos, expectativas, juicios e identidades. Vivimos soñando despiertos, atrapados en interpretaciones constantes de lo bueno y lo malo, de lo que debería ser y de lo que no debería existir. Y desde ahí nace la fragmentación interior. Por eso los grandes iluminados como Cristo o Buda hablaban del despertar. No se referían únicamente al despertar físicamente del sueño de la noche, sino despertar del sueño psicológico de la mente. La mente tiene la capacidad de crear ilusiones, fabrica historias, separaciones, prejuicios, deseos y sufrimientos. Y vive en dualidad, en los opuestos. Y por eso, el ser humano se siente dividido y desconectado de su esencia. Muchos buscan la verdad afuera, en redes sociales, maestros, prácticas espirituales, filosóficas o doctrinas. Y aunque nada de eso es malo, también puede convertirse en una ilusión más del ego espiritual, la búsqueda interminable de algo que jamás estuvo separado de uno mismo. Porque mientras sigas buscando algo para completarte, todavía existe una distancia entre tú y aquello que buscas. Y donde hay distancia, hay separación. Pero lo absoluto no puede estar separado de nada. El principio esencial del despertar no es acumular más creencias, sino observar, detenerse, respirar profundamente, permanecer aquí y ahora, mirar hacia adentro sin juzgar los pensamientos ni las emociones, solo observar. Deja de correr detrás de la felicidad, del amor ideal, de los sueños perfectos o de una identidad espiritual. Todo eso son proyecciones de la mente, y aun cuando la alcances, descubrirás que eran pantallas pasajeras. Como el sueño, durante la noche, mientras duermes, parece completamente real. Puedes sufrir, amar, temer o escapar dentro de él, pero al despertar comprendes que era una ilusión efímera creada por la mente. Así también ocurre con gran parte de la vida psicológica del ser humano. Por eso Cristo decía, despierta, porque el iluminado comprende la unidad de todas las cosas. Ya no vive separado de la existencia ni en conflicto con la naturaleza de la vida. Comprende que la vida es como es, no como el ego quisiera que fuera. El sufrimiento comienza cuando intentas luchar contra la naturaleza de las cosas. La paz comienza cuando dejas de resistir, y despertar no es convertirte en algo, es dejar de identificarte con la ilusión de ser alguien separado de todo. Y quizás por eso vivimos atrapados en una ilusión tan antigua que ya ni siquiera la cuestionamos. Vivimos creyendo que es la voz que se escucha dentro de nuestra cabeza, creyendo en sus recuerdos, en sus heridas, sus deseos y sus miedos. Desde pequeño, fui condicionado a construir una identidad, un personaje, capaz de sobrevivir dentro de la sociedad. Les enseñaron nombres, religiones, banderas, ideologías y formas de comportarse para ser aceptados. Poco a poco, dejó de ser auténtico y comenzó a convertirse en aquello que los demás esperaban de él. Y en ese instante nació la separación. La mente humana vive fragmentando la realidad, divide todo en opuestos, bueno y malo, éxito y fracaso, luz y oscuridad, amor y odio. Pero la existencia jamás ha estado dividida, solo la mente divide aquello que en esencia siempre ha sido uno. El océano no lucha contra sus olas, el cielo no rechaza las tormentas, la naturaleza no está en conflicto consigo misma, solo el ser humano vive peleando contra la vida porque ha perdido conexión con su esencia. La sociedad ha creado a un ser humano incapaz de permanecer en silencio. Siempre necesita ruido, distracción, entretenimiento, validación y tiene miedo de quedarse a solas consigo mismo, porque en el silencio comienzan a derrumbarse todas las máscaras y el ego teme desaparecer. Por eso corre desesperadamente detrás de objetivos, relaciones, posesiones y reconocimiento. Cree que algún día, en algún lugar, encontrará aquello que finalmente lo hará sentirse completo. Pero jamás lo encontrará, porque el vacío interior no puede llenarse con cosas externas. Todo aquello que el ego persigue pertenece al tiempo,
El dinero, la fama, la belleza, el poder y la aprobación son sombras pasajeras. Incluso el placer desaparece cuando es alcanzado, y entonces el ego vuelve a buscar otra cosa. Vive condenado a una insatisfacción constante porque su propia naturaleza es el deseo interminable. Siempre quiere más experiencias, más amor, más respuestas, más seguridad, pero mientras más busca afuera, más se aleja de sí mismo. El verdadero problema del ser humano no es el sufrimiento, sino la identificación, que cree que es su tristeza, cree que es su ansiedad, cree que esos son sus pensamientos, y nunca observa que existe una distancia entre él y aquello que observa. Si puedes mirar tus pensamientos, entonces tú no eres esos pensamientos. Y si puedes observar tus emociones, entonces tampoco eres esas emociones. Hay algo más profundo detrás de todo movimiento mental, una presencia silenciosa que siempre ha estado ahí observándolo todo. Esa presencia no necesita convertirse en nada porque ya está completa. Pero la mente jamás puede comprender esto porque la mente solo existe a través del conflicto y la carencia. El ego necesita sentirse incompleto para continuar sobreviviendo. Necesita compararse, competir y luchar. Por eso la humanidad vive atrapada en guerras internas y en externas. Cada persona intenta demostrar que tiene razón, que su verdad es superior, que su ideología es la correcta, pero la verdad jamás pertenece a nadie, y menos a ninguna ideología. La verdad no puede encerrarse en palabras, doctrinas ni sistemas de pensamiento. Los grandes seres conscientes jamás intentaron crear seguidores, intentaron despertar individuos, mostraron que la libertad comienza cuando el ser humano deja de identificarse con la mente y aprende a observarse profundamente, observar sin juzgar, sin condenar, sin escapar, pero aquello que es observado conscientemente comienza a transformarse por sí mismo. La mente es como un río descontrolado arrastrando memorias, heridas y deseos, y la mayoría de las personas vive sumergida en esas corrientes sin darse cuenta de que existe una orilla desde donde puede observar. Meditar no significa luchar contra los pensamientos ni intentar controlar la mente, significa simplemente observar, permanecer presente, respirar y mirar todo tal como es, sin resistencia. Cuando el ser humano deja de pelear contra la realidad, ocurre algo extraordinario. Comienza a surgir una paz que no depende de circunstancias externas, una paz que no proviene de conseguir algo, sino de comprender profundamente, comprender que la vida no necesita ser controlada, comprender que todo cambia, que todo nace y muere, y que nada puede ser poseído realmente. El sufrimiento nace de la resistencia del cambio. El ego quiere permanencia en un universo donde todo se transforma constantemente. Quiere seguridad absoluta en una existencia incierta. Quiere eternizar lo temporal. Y precisamente por eso vive con miedo. Miedo a perder, miedo a morir, miedo a quedarse solo, miedo a desaparecer. Pero aquello que realmente eres jamás nació y jamás morirá. Lo que muere es el personaje, la identidad, el cuerpo, la historia, pero la conciencia que observa siempre ha estado ahí, silenciosa, inmóvil. Jamás nació y jamás morirá. Compréndelo. No intelectualmente, sino existencialmente. Desaparece el miedo. Entonces la vida deja de ser una lucha y se convierte en una danza. Ya no existe la necesidad de demostrar nada. Ya no existe la obsesión por llegar a algún lugar, porque comprendes que aquello que buscabas siempre estuvo dentro de ti. El paraíso no es un lugar al que se llega después de la muerte. El paraíso es un estado de conciencia libre de conflicto psicológico. La humanidad vive hipnotizada por el pensamiento. Cree que pensar demasiado es inteligencia, pero la verdadera inteligencia nace del silencio. Solo una mente silenciosa puede ver claramente. Solo una mente vacía puede percibir la realidad sin distorsionarse. Pero vaciarse requiere valentía, porque significa abandonar todas las falsas seguridades que el ego construyó durante años. Despertar no es adquirir nuevas creencias espirituales, no es volverse especial ni superior. Despertar es morir psicológicamente a todo aquello
que es falso. Morir a la necesidad de aprobación, a las identidades impuestas, a la imagen creada por el mundo. Y solo cuando todo eso cae, aparece el verdadero. Entonces, descubres que nunca estuviste separado de la existencia, que el mismo silencio que habita en las montañas habita dentro de ti, que la misma energía que mueve estrellas respira en tu interior, y comprendes finalmente que la vida jamás estuvo en contra tuya, solo intentaba despertarte. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal para seguir explorando juntos estos temas de conciencia y despertar interior. Deja tu like para apoyar este contenido y comparte este video con alguien que necesite reproducirlo y escucharlo. En los comentarios escribe qué significa para ti el despertar verdaderamente. Gracias, gracias, gracias.